Buenas noches a todos y a todas. Volvemos una semana más con Esto no es lo que esperabas. Y ya es la octava, 2 meses. ¿Quién nos lo iba a decir? Seguimos con mucha fuerza, con muchas ganas de contar cositas que os parezcan atractivas. Eso es lo que intentamos siempre. Y no me voy a extender mucho más hoy, porque hablamos tanto en las otras secciones, en las secciones, porque esto no es una sección, que el tiempo se va. Así que sin más, recordad todo lo de siempre, que el lunes podéis también escucharnos en versión podcast en iVoox y Spotify, que el lunes también podéis leer todas las referencias, recomendaciones, etcétera, que se hacen en el último programa, el de hoy, el lunes que viene, eh, en mi página web, que aparecerá en el rótulo, y recordar que si queréis participar de alguna manera, lo podéis hacer por muy diferentes vías de contacto. Twitter, Facebook, el propio canal de YouTube, mi correo electrónico que va a aparecer también en pantalla. Bueno, lo de siempre. Así que, venga, que decía que no me iba a alargar y me he alargado. Muy buenas noches. Vamos al ataque. Arrancamos, como siempre, con nuestra sección criminológica. Lo primero que voy a hacer va a ser saludar a mi compañero, periodista, criminólogo, Rafa Fernández, que es el que nos hace de Cicerone en ese camino por la historia escabrosa, macabra del ser humano. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Pues hoy lo prometido es deuda y nos vamos a meter de lleno eh, en la crónica negra, como se suele decir, de Córdoba. Lo vamos a hacer en formato capital. Ya nos iremos a la provincia en otro momento. Hoy vamos a observar y analizar, repasar, revisar, paro ya con los sinónimos, algunos de los casos más significativos de esa crónica negra de Córdoba capital. Rafa, vamos a empezar con dos casos, digamos, clásicos, históricos, y ya nos iremos acercando a nuestras fechas con casos que yo tengo que decir que a mí me interesan especialmente hoy. Hoy sí me voy a sentir mucho más cómodo en el sentido de que los conozco, ¿no? Los casos y por tanto he tenido que estudiar yo un poquito menos en esta ocasión. Rafa, nos vamos a 1890, pero no sé si antes quieres comentar algo. Sí, bueno, hemos hecho una selección, ¿no? de algunos casos muy famosos, ¿no? Que algunos los más antiguos, porque nos contaban a lo mejor nuestros abuelos, incluso como crímenes que fueron muy conocidos en Córdoba, y bueno, otros pues mucho más recientes que también han impactado mucho en la sociedad, ¿no? Yo creo que hemos buscado también casos diferentes de sí, variados, y que bueno, también nos van a ir permitiendo ver pues esos conceptos que hemos ido repasando toda esta semana, pues lo podemos ir aplicando, ¿no? El caso del que habla, que empezamos es de 1890, un 27 de mayo, y es el caso quizás más prototipo de asesino en masa, asesinato en masa, que hemos visto en Córdoba, ¿no? Que es el caso llamado como de Cintas Verdes, y que en realidad fue cometido por José Cintabelde, un almeriense que trabajaba en la finca el Jardinito, y que bueno, se quedó un poco con ese apodo, pero que era una derivación de su propio apellido, ¿no? Y que después pues tiene su intrigue dentro de lo que es el caso, ¿no? La historia es que, bueno, bueno, era un trabajador de esa que conocía esa finca, sabía que 2 días antes había estado conviviendo con los propietarios, los que vivían allí, ¿no? Eh, en, en esa hacienda, y sabía que había dinero fresco. ¿Y cuál era el tema? Que había una gran corrida ese día, previa, o sea, totalmente feria de la salud, en la que toreaban pues tres grandes del Torio, sobre todo
el gran ídolo Guerrita, también Lagartijo y Espartero, ¿no? Un gran cartel. Él no tenía dinero para ir a la corrida, pero sabía que allí había dinero. Entonces, su primera intención no era criminal, puesto que por la intención era que la persona con la que más conocía, Antonia Córdoba, que era la casera, pues le diera el dinero. El caso es que eso no iba a ocurrir así, y pues, bueno, por si acaso, pues tenía un plan criminal preparado que llevó a la práctica de una manera pues muy sangrienta, ¿no? Él fue eliminando a Pepe Bello, que era el guarda de la finca, después va por la casera, Antonia, que al principio no le da ese dinero, ¿no? Que tenían allá por una venta de una vaca, y después, bueno, ya la ataca gravemente. Por su grito llega Rafael Balbuena, que era el ganador de la finca, que también pues, ejecuta entre una cuchillada, una navaja de aquella época tan potente, también con un pistolón que había preparado. Y bueno, en esa, digamos, orgía criminal, pues bueno, también van con su vida las dos pequeñas hijas de Antonia, Magdalena y María Josefa, con 6 y 2 años, ¿no? Lo curioso del caso es que Antonia no fallece. O sea, él consigue al final que diga dónde está el dinero, lo roba de una de una zona de la estancia, ¿no? de la habitación, se dice que se lleva 23 duros de plata de aquella época, pero Antonia Corobá sobrevivirá para contar y relatar quién había sido el causante. De hecho, ella es la que pone sobre la pista al investigador, que es Vicente Paredes, diciéndole ya con un hilo un poco de vida que había sido Cinta Verde, ¿no? Entonces, interpreta como cintas verdes y empieza a preguntar por esa persona quién podía ser, ¿no? Después, fíjate que todo se resuelve por una corazonada precisamente de Vicente Paredes, en el que él ve allí que había esos crímenes, ve que había un robo y inmediatamente piensa en la gran corrida, ¿no? Cree que tiene que estar relacionado y efectivamente él ya empezando a preguntar por gente de la policía, pues sí que encuentra esa persona que era José Verde, que había sido policía municipal, que había sido echado del cuerpo por meter mano a lo ajeno y efectivamente, pues ya a través de la mujer, sí localiza que efectivamente están los toros y allí lo iban a tener con un dispositivo especial que fíjate de la época que consiguieron, bueno, y sacando uno por uno a cada persona por una sola puerta, todo el mundo tuvo que ir pasando hasta que encontraron al criminal, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue detenido, terminó confesando después de un tiempo y bueno, pues fíjate el tema de las dos niñas, ¿no? Que dos armas inocentes y que él dijo que las mató porque tenían lengua como los mayores. Es un crimen totalmente abyecto, ¿no? Esa palabra que estamos utilizando muy poco en esta sección, pero que, como tú decías al principio del programa, cuando comenzó la andadura, es una de esas formas de definir determinados crímenes y este es muy abyecto. Y por cerrar con este caso, pues decir que no se nos olvide que efectivamente fue un asesino en masa, que es el mayor asesino de la historia de Córdoba, al menos de Córdoba capital, y que fue el último hombre, la última persona en ser ejecutada públicamente. Públicamente. Murió por garrote vil y fue la última ejecución pública. Ojo al matiz de público. Como referencia, página de sucesos, una serie de televisión española del año 85, donde se mezclaba la vida de periodista en un periódico, valga la redundancia, sobre una página de sucesos precisamente, con su trabajo, su vida, su trabajo, se mezclaba con historias antiguas. Una de esas es la del crimen de cintas verdes. Y bueno, está disponible en RTV Play, que es esa magnífica plataforma que tiene el ente público nacional hoy en día. Y de 1890, Rafa, nos vamos ya al siglo pasado, avanzamos un siglo, 53 años, nos vamos a 1943 y nos vamos de la carretera de Ovejo, donde se situaba, por contextualizar, esa finca El Jardinito, a la calle San Pablo, al casco histórico de Córdoba.
Sí, este caso, en 1943, pues es lo que te comentaba, uno de los casos que siempre me contaba mi abuelo Paco, que vivía con nosotros en casa, como uno de los grandes casos, ¿no? Que se habían vivido en la ciudad, ¿no? Este caso, pues Francisco Reyes, que era barbero en esa calle, pues asesinó a Enrique Gallego, que era amigo suyo, al menos conocido suyo, era cobrador del Banco Español de Crédito, mientras afeitaba en su barbería, ¿no? Se supone que hubo una discusión entre ambos, eh, y, y, bueno, le dio ganando el ganate, ¿no? Esta historia se contaba porque estuvo cerca de ser un crimen perfecto, ya que el asesino pues tenía conocimiento de anatomía y fue mutilando el cadáver, lo fue guardando en unos bidones de jabón en la trastienda de su barbería, y cada noche iba llevándose una parte y lo iba lanzando al río Guadalquivir. Y ya, bueno, quedaban pocas partes del cadáver cuando al final pues, fue detenido. Se comenta un poco la leyenda que es que le faltaba la cabeza, como que había tenido un remordimiento importante y tal, pero yo creo que realmente influyó más la presión policial, porque se comentaba en todo Córdoba, y también, ¿no? Un aprendiz que tenía el barbero con él, pues empieza a dar ciertas pistas de que había un gran olor a perfume más del habitual, incluso claro, ya se mezclaba con de putrefacción, el olor no era normal, y por eso empieza un poco a poner cerco a Francisco Reyes, ¿no? Y bueno, al final, pues bueno, lo detuvieron, él confesó, no había gastado gran parte del botín que llevaba, o sea, de la recaudación que había hecho por la mañana su víctima. Prácticamente se dijo que prácticamente se había gastado nada más que unos cuchillos un poco mejores para poder descuartizar, seguir descuartizando el cuerpo. Y bueno, fíjate que en esa época, ante los casos muy importantes, lo que se pasaban directamente a consejo de guerra, que era mucho más rápido todo. Y bueno, comentábamos que antes pues el caso de Cintas Verdes pues fue ejecutado. Este caso también, pero fue con un pelotón de fusilamiento, pero ya lo que tú comentabas, no de manera pública. Un caso que todavía hoy tiene muchísima repercusión y de vez en cuando se recuerda en los medios de comunicación, que ha tenido trascendencia también a nivel nacional. Es un crimen atroz, ¿no? Antes hablábamos de un crimen abyecto, este es atroz, pero si atroz es este crimen, el siguiente ya es espeluznante. Quizá es el caso más escabroso de todos los que, no voy a decir de todos los que hemos tratado hasta la fecha, pero a mí es de los que más eh, no sé cómo decirlo, más escalofrío me provocan, ¿no? Nos vamos a 1987, un caso como conocido a nivel nacional por aquello del morbo, como el vampiro de Córdoba, aunque el criminal no es el vampiro. El vampiro tampoco era la víctima, pero muere como si hubiera sido el conde Drácula, por ejemplo, ¿no? Vale, ya no digo más, Rafa, vámonos a 1987. Sí, aparte, bueno, sé que este caso es un caso que hemos comentado tú y yo en muchas ocasiones y que sé que particularmente te apasiona. Así que ahora te dejaré porque también tú te extiendas, que sé que también tienes un conocimiento amplio del caso. Pero bueno, por presentarlo a la gente, bueno, pues a Álvaro Rafael Bustos, de 33 años, que había sido, o sea, había sido miembro del grupo Pop Treble, ¿no? Que le dieron algún éxito como con Carmen y tal, era en cierta manera en aquella época más o menos conocido. Pues bueno, pues se confesó toda la muerte de su padre, de Manuel Bustos, que había sido director del conservatorio de música en la ciudad, era una persona también relativamente conocida. Y bueno, él era aficionado, se contaba que era aficionado a la magia negra, a la brujería, a los libros de exorcismo, ese tipo de cosas. Y bueno, pues ni corto ni perezoso, pues terminó asesinando a su padre, que le hablando de como si fuera una estaca, pero bueno, era el palo de una fregona bien afilado, por la medianoche, bueno, después de situaciones como que llevó el cadáver a un coche, y él tenía el temor de que su padre, que él creía que encarnaba el mal, pues se fuera a reencarnar, con lo cual lo tenía en el maletero, y lo vigilaba por la noche, iba a ver que no se hubiera reencarnado, ¿no? Al final, pues, la policía terminó por detenerlo, y bueno, ahí un poco se consiguió demostrar, pero bueno, un caso con muchos más aristas que seguro que ahora tú amplías. Fíjate, Álvaro Bustos fue vocalista de, como tú bien has dicho, del grupo Treble. Carmen
fue su canción más conocida. Fue, de hecho, número uno en España en 1972. Luego tuvieron otras canciones de cierta relevancia. Las tengo apuntadas para que no se me olviden. Pajarillo, Música eres tú y María Rosa son otros temas, digamos, más o menos medianamente relevantes de ese grupo. ¿Qué sucede? Que la fama en ocasiones es efímera y el éxito es efímero. El grupo Trébol pues pierde fuelle, se disuelve, sus otros dos componentes mantienen una trayectoria después muy buena en el panorama musical. Álvaro Bustos intenta hacerlo en solitario, no le funcionan las cosas, se convierte en lo que se suele decir un juguete roto y a eso se le suma pues una afición por el esoterismo, por la lectura de esotérica y de magia negra y demás, eh, pues todo al final es un cúmulo que hace que se agrave una enfermedad que tiene, que es psicosis paranoide. Por eso terminó en un psiquiátrico, hay que decir. Eh, el caso es que este hombre, un día, por decirlo coloquialmente, aunque no sea así, se le va la chaveta, piensa que su padre está poseído por el demonio y decide actuar como bien has comentado, ¿no? Espera que su padre esté dormido, va a su habitación, en realidad no es exactamente el palo de una fregona, sino la barra de una cortina, de la que sujetan la cortina, parte el palo, lo afila como si tuviera forma de estaca eh, y va a la habitación de su padre, el cual se despierta y esto es, bueno, primero lanza sal, lanza cosas por allí por la habitación para digamos, limpiar el ambiente, retira los espejos, que esto también es importante, retira los espejos, todo esto dentro de su paranoia de que el padre está poseído por el demonio. Y el padre se despierta y mantiene una especie de conversación con él, una especie de juicio, le llaman algunos compañeros cuando lo relatan en los medios de comunicación, ¿no? El padre, asustado, intenta marcharse en un momento determinado, pero Álvaro Bustos ya le había juzgado mucho antes de esa conversación, le termina clavando la estaca y antes de proceder a lo que tú bien has dicho, de llevárselo al coche, esto ocurre en la calle San Eulogio, una callecita estrechita, casi escondida, que está en la Serquía, muy cerquita del Arco del Portillo, y la calle Cabeza, que tiene también su fama por la leyenda de los infantes de Lara, le corta los tendones de Aquiles. Ya muerto el padre, le corta los tendones de Aquiles para que, si resucita, no pueda moverse. De hecho, cortándole los tendones de Aquiles, se supone que está impidiéndole, entre comillas, levantarse, es decir, que regrese. El caso es que para acabar con el demonio, él decía que había que quemar el cuerpo. Por eso lo mete en un coche, se va a una finca, llama a un amigo, el amigo va, ve que aquello es una locura, vuelve a Córdoba. Y eso es una de las primeras pistas que empieza a recibir la policía, ese amigo. Luego, la asistenta del padre, pues cuando llega a la casa al día siguiente y encuentra que está vacía y hay una nota que dice, tienes el día libre, va a hablar con el hermano de Álvaro Bustos. Es otra de las partes que provocan que la policía empiece a estar sobre la pista. Y luego, cuando ya va a intentar quemar, está amontonando la leña para quemar el cuerpo, aparece uno de los trabajadores de una parcela, de una finca, y le dice que ahí no puede estar. Y ese hombre es otra de las partes. ¿Qué sucede? Que este tipo no tiene otra cosa que hacer que con su padre metido en el coche de cuerpo presente, como se suele decir, vuelve a la ciudad, aparca el coche, se va a ver la cabalgata de Reyes Magos y, como tú bien has dicho, de vez en cuando se daba un saltito al coche para ver que su padre seguía allí sin moverse. Cuando pasaron 24 horas, que se supone que era el tiempo que tenía que proceder para que no hubiera resurrección, cuando pasan las 24 horas, este individuo, ya con toda su parsimonia, con toda su calma, de haber actuado tan bien, de haber liberado al mundo del demonio, va a la comisaría y se entrega. La historia es
espeluznante, insisto. A mí me parece una de las historias más interesantes que ha dejado la crónica negra española, por todos los ingredientes que tiene. El padre, además, Manuel Bustos, era reputadísimo músico, catedrático de violín en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, del que había sido director y miembro de la Real Academia. O sea, no era un cualquiera tampoco. Por eso tuvo también mucha más repercusión y relevancia al caso, ¿no? Porque estamos hablando de un ex cantante de éxito que mata a su padre de una forma muy sanguinaria y peculiar, y su padre encima es un miembro reconocido de la sociedad de su ciudad, en este caso Córdoba, en ese momento. Dicho esto, que me ha alargado más de la cuenta hoy, nos vamos de 1987, ya si quieres, Rafa, avanzamos 5 añitos y nos vamos a 1992, a uno de los casos que yo sé que a ti te tienen marcado. Sí, bueno, simplemente apuntar que, como bien decía, a Álvaro Bustos se le consideró inimputable penalmente. O sea, se consideraba que tenía enajenación mental y fue trasladado a un psiquiátrico donde las informaciones que salieron es que en cierto momento se le dio la libertad. Se consideró que estaba recuperado y se le dio la libertad y nunca más en realidad se ha sabido de él, ¿no? Mm. Sí, pasamos de un caso que yo sé que a ti te resultaba significativo a uno que para mí pues sí lo es también, como es el caso de Soledad Donoso, ¿no? Sobre todo por el tremendo dolor para sus familiares de que es un caso sin resolver, un caso sin asesino todavía conocido y sobre todo juzgado, ¿no? Y condenado, que es lo que debía hacer, ¿no? Ese caso de 1992, que tiene en qué contexto, chica de Alcácer, eh, un año muy especial en cuanto a desapariciones también, es el 92-93. Y bueno, el 28 de septiembre, Soledad, cuando se dirige a su trabajo, a pizzería Olalá, ¿no? En la avenida Barcelona, pues nunca llega. Y unos días después, ya en octubre, pues se descubre su cadáver en el Guadalquivir, ¿no? En una zona de no muy fácil acceso por un aficionado a cazar pájaros y que es el que encuentra sus restos, ¿no? Eh, aquí son un poco hipótesis lo que podemos hablar, ¿no? La teoría es que ella se subió a un coche, que ella quería que le iba a acercar al trabajo de alguien conocido y que evidentemente pues parece que no, que lo que hizo fue llevarla a la zona por el Arenal, ¿no? Y ahí pues se produjo el crimen, pues también se da una discusión. Hay aquí indicios claros que apuntarían, según los casos de lo que se llamaría ahora violencia de género, por una relación que parecía mantener soledad con otra persona que fue investigada por las autoridades, pero claro, nunca se han encontrado suficientes pruebas como para que se hubiera un procedimiento contra él, ¿no? Hubo también una investigación de un teléfono que apareció en casa de Soledad y tal, pero bueno, parece que se descartó porque no tenía tanta relación, que es verdad que esta persona no tenía coartada, luego a conocer a Soledad y a ciertas amigas suyas confirmaron que sí lo conocía, y que tampoco fue muy claro, pero sí parece que se apunta más hacia ese primer sospechoso eh, que, que podría mantener una relación. Incluso el caso está rodeado eh, dentro del trabajo que hizo el criminólogo Félix Ríos, que colaboró con la familia intentando que el caso no prescribiera ya muy a última hora, porque ya casi el año 2012 y tal. Creo que se logró durante un tiempo, pero ya han pasado prácticamente 30 años. Eh, bueno, salió una cierta información de que esta persona podía ser familiar de una autoridad policial y que se hubieran, no se hubiera hecho una investigación lo suficientemente diligente por esta relación y que se hubieran perdido incluso pruebas, etcétera, ¿no? Hubo algo de realidad que es que, por ejemplo, un mechero que se quería investigar por parte de la familia, primero se transmitió que no existía y después sí se dijo que sí que había aparecido, ¿no? Con lo cual eso sí se permitieron pedir nuevas pruebas y alargaron un poco el caso, ¿no? Yo aquí, bueno, destacar la labor de su hermana, de su familia, sobre todo de María del Mar, creo que es, ¿no? La hermana que publica todos los años una carta en Diario Córdoba dirigida a Soledad y también muchas veces a su asesino. Es una auténtica, bueno, hermana coraje
y bueno, desde aquí, desde este modesto lugar, pues evidentemente exigir y pedir justicia para Soledad Donoso. Es verdad que a lo mejor pues ya la persona no puede ser imputada, pero por lo menos que si las personas confirmen las sospechas que ellos tienen evidentes de quién fue, pues que eso se pueda confirmar algún día. Ojalá alguna vez se sepa la verdad de una chica de 18 años con toda la vida por delante y que bueno, pues tuvo este final tan trágico. Rafa, prescrito el caso, ya es muy difícil que pudiera existir responsabilidad penal si se diera con el criminal, ¿no? Claro, yo sé de algunos casos en los que se ha podido prolongar un poco la prescripción porque han aparecido mejor pruebas a última hora y no se ha intentado como que cuenten a partir de ese descubrimiento concreto, cosas de ese tipo. Eh, pero en general ya cuando pasan más de 20 años es muy complicado. Teóricamente la prescripción pues fija eso, ¿no? Que a los 20 años la persona si confesara pues ya sería inimputable. De hecho hay casos muy famosos en España que han prescrito, ¿no? El caso de los Galindos, por ejemplo, de Cortijo de los Galindos, pues lo hemos comentado en alguna ocasión que ese caso pues, ya está prescrito, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es una pena. Durante mucho tiempo pues, se investigó la opción de un Volkswagen GTI porque se abrió una página de Facebook para intentar recabar información, porque al final este tipo de casos siempre alguien ve algo, alguien sabe algo después de tanto tiempo. Ese posible asesino tiene un entorno, ¿sí? ¿Sabes? Entonces al final es muy complicado que eso, pero claro, una cosa es los indicios, las sospechas y otra cosa pues son las pruebas que se pueda abrir un proceso judicial, ¿no? Pasamos si Breve, quieres al siguiente. brevemente, Sí, Rafa, eh, sobre Soledad Donoso, hay un capítulo de la serie documental Expediente Abierto que realizó Antena 3 en el año 2016, por si la gente quiere aproximarse aún más a ese caso y profundizar, ¿no? eso es, con la labor de Félix Ríos, que fue ese criminólogo que se acercó a la familia y le intentó ayudar a que el caso no prescribiera, ¿no? También participa Vicente Garrido, que ha hablado también de él muchas veces, psicólogo, perfilador criminal, etcétera. En fin, yo creo que es un caso interesante para hacerse una idea, ¿no? de lo que sucedió. Vamos 4 años después, 1996, un caso que a mí me impactó muchísimo porque yo tenía 11 años, con Donoso era más pequeño, pero es uno de esos acontecimientos que siendo un niño te hacen tener la sensación, si tienes cierta noción, porque no todos los niños y niñas son iguales o somos iguales, si tienes cierta noción de lo que sucede a tu alrededor, esa sensación de que estás en un lugar no seguro, ¿no? O inseguro. Nos vamos al conocido como atraco del Banco Santander. Sí, pues fíjate que aunque no hemos tenido así casos muy por ejemplo, de asesinos en serie, sí hemos visto esos conceptos que habíamos ido tocando, ¿no? Hemos visto, pues, crimen por ánimo de lucro, posiblemente el asesino visionario, ¿no? Que tenía, o el misionero que sentía, por ejemplo, esa misión, bueno, un caso de posibles de crimen pasional, posiblemente como pudiera ser de Soledad Donoso. Y ahora fíjate que vamos a ver otros conceptos que hemos tocado en semanas anteriores, ¿no? Por ejemplo, el secuestro en el curso de otro acto delictivo, ¿no? Que, por ejemplo, pues resultaría gravemente herido y para siempre Manuel Castaño. Pero bueno, sí, el atraco al Banco Santander, ¿no? 18 de diciembre de 1996, a mí me pilla en el instituto, precisamente. Y bueno, en principio era un atraco de una banda internacional, conocida como la banda de la nariz, por las caretas que utilizaban. Eh, pero que se va a convertir y va a ser recordado sobre todo por el asesinato de María Ángeles García, ¿no? Y Soledad Muñoz, ¿no? Los policías locales, ahí en la ermita del Pretorio, que es donde presente hay un monolito, ¿no? que la recuerda el acontecimiento, que habían sido de las primeras mujeres en entrar en el cuerpo de la policía local y que fueron, por desgracia, las primeras policías locales fallecidas en actos de servicio en España, ¿no? Bueno, ya digo, la banda encabezada por Claudio Lavazza intenta un atraco. Ahí fíjate también las casualidades que hay en este tipo de situaciones, ¿no? Manuel Castaño, que no tenía que trabajar ese día o tenía que trabajar en otra zona, pues por un cambio de un turno a un compañero, pues tiene que entrar en la sede central del Banco Santander. Él ya aprecia que ahí está viendo un atraco. Al final quieren llevarse al director,
de rehén, pero al final se lo terminan llevando a él. Está para la empresa Securitas. Y bueno, el copero que va con él o el que es responsable de grupo, pues el que ve que está pasando y el que da la alarma. Y claro, ya ahí pues se forma, digamos, lo que es la huida, pero fíjate que es diferente quizás a otros casos, ¿no? Hay uno de ellos pues va a intentar esconder en el Hotel Boston, que es Michel Pontolillo, que sería detenido allí. Pero claro, todo, digamos, lo importante pasa con los otros tres, ¿no? Con Claudio Lavazza, con Giovanni Barcia y con Giorgio Eduardo Rodríguez, ¿no? Y Manuel Castaño, que va como rehén. Carlos Lavazza pues toma la decisión en un momento determinado de parar en la persecución, esconderse y hacer una ráfaga con un subfusil contra los coches. Tanto las dos policías, Soledad y María Ángeles, pues mueren prácticamente en el acto. Y después, bueno, se forma otro tiroteo ya con la policía local en la calle de los Omeyas, bueno, de ahí resultará herido gravemente Manuel Castaño, que terminará por una silla de ruedas por uno de los impactos, ¿no? También los atracadores fueron heridos, pero pudieron ser, bueno, detenidos, salvo Claudio Lavazza, que consigue escapar y llega hasta Bujalance, donde parece que se queda tirado allí porque hubo mucha lluvia ese día, y fíjate que fue detenido en un bar, ¿no? Donde se cuenta que el dueño y tal, pues vio que para quitar las magdalenas tuvo que utilizar la boca porque tenía como heridas en las manos. Ya el caso pues era muy conocido, había sido por la mañana. Y bueno, dan digamos, la llamada que puede estar allí. Y ahí pues es donde es detenido Claudio Lavazza, ¿no? Fue un caso pues muy impactante. La ciudad de Córdoba pues, se volcó con la familia de las policías. El funeral fue multitudinario, vieron compañeros de toda España. Y también, bueno, recordado a nivel solidario, porque se formó un gran partido, ¿no? En el Arcángel para recaudar precisamente fondos para las familias de las policías. Que bueno, tuvo representado a José María García, muchísimos famosos. Y bueno, pues fue la parte un poco, digamos, bonita, ¿no? Dentro de una historia pues muy triste, muy trágica, y que viene después se quedó instalada en el corazón de todos los cordobeses. Porque fue un caso que mantuvo en vilo a toda la ciudad, incluso a la provincia, aparte de la provincia, durante todo el día. Y nos vamos al caso más reciente, quitando lógicamente pues, todos los crímenes que se cometen, ¿no? Robos, atracos, asesinatos por violencia de género que por desgracia siguen dándose año tras año, otro tipo de homicidios, digamos los crímenes que están en el imaginario colectivo, el más reciente de todos y uno de los más atroces también, Rafa. Nos vamos a 2011. Este lo vivimos como compañeros tú y yo de, de periódico, tú como jefe más que compañero. Y en el estadio recuerdo que me decía una frase que no he olvidado. El padre ha matado a los niños. Hablamos del caso José Bretón. En el Sí, está estadio del claro Córdoba, que quiero decir. sí, bueno, es verdad que es un caso. Fíjate que yo cuando repasaba la fecha, para buscar un poco esa actitud, han pasado ya 11 años, ¿eh? Parece no sé, yo lo siento como mucho más cercano en el tiempo, ¿no? Que ya ha pasado una década y pico, y verdad que fue un caso muy llamativo. Yo sí particularmente lo vi más o menos claro porque la hipótesis alternativa de una desaparición, de un rapto, es raro porque los raptos de dos niños a la vez complican al posible secuestrador, ¿no? En el caso de que hubiera ese impulso sexual, etcétera, tú coges un niño, no te va a llevar, no te va a llevar dos y además hermano, ¿no? Entonces, no tenía mucho sentido Y en y un por lugar, desgracia, perdona Rafa, y en un lugar donde se supone que se produjo el secuestro como la ciudad de los niños, repleta de gente. claro, o sea que encima como zona era muy extraña, ¿no? Es propicia para que un niño se pueda perder durante unos minutos, ¿no? Pero para que un secuestrador opere era complicado, ¿no? Y por desgracia, pues sí, ¿no? Es un caso de lo que ahora se conoce como violencia vicaria, ¿no? Que bueno, insistimos en que evidentemente hay casos muy abyectos, como no nos gusta, sino esa palabra de padres contra sus hijos, pero también casos de madres, ¿eh? Recordemos que en este caso no sé exactamente el porcentaje, pero es parecido el porcentaje de madres que matan a los hijos para hacer daño al padre, como de padres que matan a los hijos para hacer daño a la madre, ¿no? En este caso, bueno, pues se conoció después que Ruth Ortiz había pedido la separación a José Bretón, y bueno, pues maquinó un plan, ¿no? En realidad, después se vio que
que el plan pues está perfectamente establecido, ¿no? La compra de combustible, más de 200 litros en una gasolinera, la compra también de leña. Eh, yo quiero pensar que los niños estaban muertos, que ya lo había con la sobredosis, digamos, de medicamentos, pues tuvo esa mínimo de humanidad de que los niños estuvieran muertos y no murieran en esa pira funeraria que se habla de incluso de 1200 grados pudo alcanzar. Eh, y después, bueno, la investigación, pues es verdad que es un caso que lo comentaba un poco en el previo tuyo antes, ¿no? Que es verdad que estuvo el tema de ese tema de la cadena de custodia, ¿no? Que estuvo también ahí, que pudo haber esos errores, pero para mí lo que a mí como un poco apasionado de estos temas, lo que me impactó es que pudiera ser el caso de que una profesional en la que en teoría pues tienes que poner un poco toda tu fe, ¿no? Pues confundieron unos restos de animales con unos restos óseos humanos, ¿no? Se podría haber solucionado mucho antes, se habría evitado mucho dolor a la familia, en fin. Entonces, bueno, el caso de Josefina Lama, pues bueno, yo creo que es una labor en este caso pues deficiente, igual que otras veces hemos hablado de la labor de forenses policía positivamente, pues en este caso pues no fue así. Eh, y después, bueno, el gran Paco Echeverría, una persona que yo tengo mucha estima, ¿no? Como una auténtica eminencia, ¿no? En el estudio de patología forense y tal, pues fue el que advirtió que esos huesos podían ser humanos. Un tercer experto, también un gran experto como José María Bermúdez de Castro, lo confirmó. Y bueno, por ahí se pudo ya cerrar el cerco de que evidentemente había sido José Bretón el responsable, ¿no? Es verdad que es un caso pues dolorosísimo, tristísimo y prácticamente para los que somos padres, pero también para los que no, absolutamente pues inconcebible, ¿no? Que eso pueda llegar a pasar, pero por desgracia el mal está ahí y fíjate que cerquita lo tenemos. Y sobre todo de la forma en que se produjo, ¿no? Con esa pira funeraria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese horno en que convirtió una zona de una parcela en Las Quemadas, que es donde cometió esta tropelía José Bretón. De esto la gente puede leer y ver y escuchar muchísimo. Yo voy a dejar dos recomendaciones. Lo digo al principio del programa, pero lo vuelvo a comentar. Los lunes podéis ver todas las referencias, las más importantes, en la página web rafaelabalos.cabrera.es, que es mi página web personal, que la utilizamos para eso, ¿no? El lector de huesos, una serie documental que se hizo en la televisión vasca en 2017, en la que Francisco Echeverría participa y el primer capítulo precisamente está dedicado al caso José Bretón. Eso por un lado y por otro, pues Bretón, enemigo público, es el título de un capítulo que le dedicó el programa Equipo de Investigación, ahora en La Sexta, en aquel momento en Antena 3, cuando se emitió en 2012. Rafa, no sé si quieres comentar algo más. Yo creo que hemos hecho un programa súper completo y no hemos dejado algunos casos por ahí de la crónica negra de Córdoba. Sí, Rafa, quería comentar que para quien lo vea y a lo mejor pueda ver y pueda incluso tener la cercanía de alguna víctima mucho más cercana. Evidentemente hemos buscado una selección, ¿no? Por desgracia, evidentemente cada víctima importa, cada crimen importa. Y ha habido casos en Córdoba que eso, quizás pues hemos buscado los que han dado ese salto mejor nacional, que ha sido por especialmente crueles, ¿no? Que al final un poco también es lo que buscamos en esta sesión, ¿no? Pero bueno, habrá posiblemente opción de hacer una segunda parte de crímenes en la capital. Como ya te avanzo que mi idea para la siguiente semana, si no hay algo de actualidad que lo cambie, pues sería un poco ver qué ha pasado en la provincia, ¿no? Que también ha habido casos importantes y bueno, por lo menos pues, dibujar un poco pues, lo que ha sido capital y provincia y después, bueno, pues podemos seguir ya tocando otra materia, profundizar en algunas que hayamos dejado pendientes, pero yo creo que haremos eso, ¿no? Pero digo, importante, cada víctima importa, cada crimen tiene una familia detrás sufriendo y evidentemente los que están sin resolver, como el caso de Ciudad Donoso, pero también hay otros, pues por favor que si están todavía siempre a escribir porque cualquier dato por insignificante que parezca puedes tener las llaves de la que tirar que los investigadores puedan resolverlo. Entonces, bueno, ese mensaje siempre. Y si no, si ya por desgracia prescrito, pues que se siga investigando, que siempre también alguien dé su información, porque por lo menos lo que tú dices, la familia pueda cerrar ese dolor de saber quién fue y también por la policía, pues evidentemente tener esa vigilancia de que quizá pues haya habido una reincidencia en este tiempo
o haya sido un caso de una persona que posiblemente sea un asesino en serie y tal, y pueda, por vía de otros casos, pues en cierta manera también tener justicia, ¿no? Entonces, un poco ese es el mensaje último con el que quería despedir. Efectivamente. Y yo insisto en ese mensaje de que las víctimas son lo primero y que hemos hablado solo de estos 6 casos, como podríamos haber hablado de otros, pero por esa repercusión, esa relevancia social que tuvieron, ¿no? Que nadie si ve este programa y ha sido víctima, familia de víctima de algún crimen, que no se sienta menospreciada o menos que las víctimas de las que hemos hablado, ¿no? Pues Rafa, un placer como siempre. La próxima semana nos moveremos por Córdoba, pero por la provincia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Chao. Y nos metemos en esa particular sala de cine, como llevo diciendo en la semana, en la que está mi compañero, al que voy a presentar ahora, tranquilo, y en la que estoy yo, y en la que estáis todos vosotros, si queréis. Mi compañero, el que está también en esa sala de cine todos los jueves, es periodista, amigo, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches, Rafa. Una semana más. Una semana más. Y esta semana nos vamos a meter un poquito en la ciencia ficción, que la semana pasada dijimos que no nos habíamos metido de lleno en ese género, aunque Midnight in Paris tuviera un poquito de ciencia ficción. Hoy tampoco va a ser ciencia ficción como tal, va a ser más fantasía. Sí, Nos vamos a meter con una de las grandes películas de un director, Tim Burton. Eh, de hecho, es su primer largometraje, digamos, con potencia, ¿no? Porque antes, bueno, había hecho alguna cosita. Beetlejuice, Cristian. correcto. Nos metemos tal y como, o sea, la has definido bien, más que ciencia ficción sería del género del fantástico y también nos metemos de lleno en otro género que tampoco habíamos tocado, que es la comedia. La verdad que un poco con Mujer al borde de ataque de nervios estaba ahí entre la comedia y el drama y La vida en Pella también, pero bueno, este sí que yo lo considero 100% comedia, con fantástico, como hemos dicho. Y sí, una de las obras maestras, ¿no? de Tim Burton, este Beetlejuice, que yo te tengo que ser sincero y la recordaba, hacía tiempo que no la revisaba y viéndola estos días la recordaba mucho más eh, rebelde, no sé cómo definirla, mucho más transgresora la película, pero sí, se mantiene bien a pesar de la... Pues te voy a decir una cosa, me pasó más o menos lo mismo cuando la revisé, que fue ayer exactamente, un día antes de la grabación de este programa, y la recordaba no más transgresora, sino más cómica, ¿no? Como que También, sí, me hacía a reír mí me pasa. más. Aún Mm. así, para mí es de las películas que mejor se conservan. Hay que tener en cuenta que Beetlejuice se estrena en el 88, 1988. Tú me parece que todavía no estabas ni en proyecto, Cristian. No, no, no andaba, no, Efectivamente, yo no tenía andaba 3 añitos y tú no estabas ni en proyecto, o sea que fíjate si ha pasado tiempo, más de 30 años, camino de los 40, poco a poco. Y sin embargo, es de las que mejor se conservan, decía antes, ¿no, Cristian? Porque luego Tim Burton, con el paso de los años, ha ido pasando a cosas, aunque hayan mantenido su sello, ha ido pasando a cosas quizá un poco más comerciales, ¿no? Sí, o sea, no, sí es verdad que no he hecho también hay que decir que es, si no es su segundo largometraje, Beetlejuice, si no me equivoco. Antes había hecho muchos cortos y creo que antes estaba la aventura de Pee-wee, pero creo que este es su segundo largometraje y ya contando entonces con un reparto de mucho, de muchísimo peso. Y la verdad que se conserva bien y
ya no sé si diría que se pasó a un terreno más comercial, pero sí que se pasó a un terreno mucho más serio. Posteriormente, la verdad que en su mayoría de su filmografía abandona la comedia como tal, este género eh, ya no solo cómico, sino, como decíamos, un poco transgresor, un poco, porque es verdad que hay ciertos temas en la película que se tocan que viéndolo, pensándolo en perspectiva, dice, joder, es transgresor el hecho de que el protagonista no se quiera casar con una menor de edad, no sé, hay cierto tipo de cosas que llaman la atención en ese sentido. Y sí que luego se fue manteniendo su sello siempre, ¿no? Porque la verdad que la mayoría de películas de Tim Burton se reconoce, pero sí que se pasa a un género un poco más serio, otro tipo de historia, siempre manteniendo el cuento o la fantasía como vehículo, pero no tanto lleva a la comedia. Has dado dos apuntes interesantes. Voy con el primero. El reparto es espectacular. Tenemos a Michael Keaton, que es el protagonista, sin embargo, aparece muy poco. Michael Keaton, que es Beetlejuice, aparece muy 17 minutos. poco. El papel protagónico en la película, por presencia, por decirlo así, lo tienen Alec Baldwin y Gina Davis. Y luego aparece también Winona Ryder, ¿no? Una jovencísima Winona Ryder, pero bueno, yo no me quisiera olvidar, perdón, de otros intérpretes como, espérate que lo voy a buscar, Jeffrey Jones, que es un habitual en el cine de Tim Burton, o Catherine O'Hara, que la mayoría de la gente a lo mejor no le suena, pero es la madre de Solo en Casa, ¿no? De Macaulay Culkin, Correcto. De Solo en Casa, y aparece también incluso Robert Goulet, que es un cantante, actor estadounidense de muchísima relevancia, ¿no? Aunque este sería el cameo típico de Santiago Segura, ¿no? Qué pedazo de reparto, Cristian, para una casi ópera prima, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es verdad que se juega un poco con ventaja porque, por ejemplo, el hecho de Winona Ryder, pues es un descubrimiento de Tim Burton en cierto sentido, porque es su primera gran película y además una película que con muy poco presupuesto y que recaudó muchísimo dinero. Por lo que sería un poco el descubridor Tim Burton de esta actriz, que luego estaría con él también, por ejemplo, en Eduardo Manos Tijeras, y ya un poco relanzaría su carrera a partir de este Beetlejuice. Pero sí, la verdad que un reparto bastante importante y con, sobre todo, ¿no? Esa presencia quizá la más destacada de todas, que sea la de Michael Keaton, que pese a que solo aparece poco más de 17 minutos de la hora y media que dura la película. De mi punto de vista, se come la película cada vez que aparece. O sea, totalmente el personaje con el que te quedas en todo momento. Y yo creo que la película es lo que es y ha perdurado en el tiempo. Se ha convertido en una película de culto por ese personaje. Michael Keaton, hacemos un inciso. ¿Michael Keaton te parece un actor infravalorado por parte de la crítica y por parte del público? Porque yo Michael Keaton le tengo una consideración muchísimo mayor de la que pueda considerarse en términos generales por parte ya te digo, de la crítica, incluso del público, ¿no? Es como un actor que está ahí en un segundo plano siempre y a mí me parece un actor tremendo, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo no sé si lo diría como infravalorado, pero bueno, sí que se puede decir que es un actor que tampoco se tiene relevancia como de los mejores de su generación, o quizás sí, pero también, como pasa con otros muchos, tiene papeles muy sobresalientes, como este mismo Beetlejuice, pero la verdad que luego, bueno, toma ya decisiones que un poco le perjudica en sí en su carrera o en su imagen, pero la verdad que en la mayoría de películas que tú piensas que está Michael Keaton, siempre cumple y tiene un papel importante.
Y voy al segundo dato que dabas, que me ha interesado, que es que es la película transgresora en cuanto a los temas que toca. Has dado uno, que iba a hacer un comentario sobre Fernando Sánchez Dragó y prefiero no hacerlo. Y me voy a ir a otro, que he caído cuando lo estaba comentando, ¿no? Aquí se trata la muerte, que es un tema muy tabú aún hoy en día, con muchísimo humor y sarcásticamente incluso es la base, ¿no? Sobre la que se apoya la película. Sí, es quitarle peso completamente porque sobre todo que lo que es una de las cosas que llaman la atención y que es verdad que es una fórmula que a posteriori en cierto modo se ha repetido, pero no en ese eso y es el hecho eh, de que sean los muertos los que en cierto modo tienen miedo a los vivos. O un poco va así, es verdad que la película va avanzando y se va cambiando un poco esa perspectiva, pero no llega a cambiarse del todo, pero de primera sí que es verdad que es un poco son los muertos, esos fantasmas que están en la casa son los que tienen el problema y los vivos son los que quieren que haya fantasmas. Entonces esa perspectiva sí que es verdad que no se ha tocado mucho y en cierto modo eso, le quita peso a la muerte y lo pone desde una perspectiva cómica que la hace, sí, bien, acabar con ese tabú, ¿no? Cristian, vamos a irnos a la primera vez que ves la película. En el momento en el que Alec Baldwin y Gina Davis, que son pareja en la película, caen por el puente, eh, ¿tú crees o piensas o imaginas lo que va a venir después? Es decir, ¿está muerto? No, desde luego que la primera vez que lo ves, si no has leído nada, ni has leído la sinopsis, ni absolutamente nada, está claro que te pilla contrapié ese dato, básicamente por cómo se hace, ¿no? Al final no es un accidente que diga, "Buah, de aquí no han salido", y lo hace además con una elipsis que directamente aparecen en la casa tan tranquilamente por lo que te da, no te lleva a ese pensamiento, desde luego, la escena. Hablaba de que los muertos le tienen miedo a los vivos. Los vivos son una auténtica mosca cojonera, ¿no? Incluso Jeffrey Jones, que hace de padre, casado con Catherine O'Hara y cuya hija es Winona Ryder, por poner en perspectiva para la gente que no haya visto la película o no conozca a los actores y actrices. Incluso Jeffrey Jones decía que, digamos, es un poco el más sereno de todos o el más sensato. Qué coñazo de vivos, ¿no? Incluso aquello de me da más miedo los vivos que los muertos porque los muertos no me pueden hacer nada, ¿no? Aquí los vivos son una perrería, vamos. Sobre todo Catherine O'Hara, ¿no? Desde luego, la verdad que es eso que comentábamos, ¿no? Lo que te choca la primera vez que la ves, ¿no? El hecho de que al final, acostumbrado a ver películas de este tipo, de Casa Encantada, no es lo lógico el hecho de cómo se toman este tipo de personajes, haciendo también, aludiendo también al capitalismo salvaje americano de eh, una inversión es una inversión, yo invertí en esta casa y tiene este, no sé, cuenta, tiene fantasmas, ¿no? Pues lo vamos a utilizar, ¿no? Como un incentivo para revalorizar aún más la casa. Desde ese punto de vista se juega y la verdad que sí, que son personajes, dos personajes muy irreverentes, pero que bueno, juegan con ese papel, con ese contrapunto completamente con los otros dos, los anteriores dueños de la casa. Y es un papel bastante cómico en el sentido, de hecho, hablaremos un poco más adelante, pero bueno, estos personajes protagonizan la que es mi escena favorita de Sí, la película. probablemente sea también la mía. Nos vamos encaminando, creo que los dos hacia la misma escena. Estos Beetlejuice, que personajes. como comentaba Cristian, tuvo un enorme éxito, tanto que se convirtió incluso en serie de animación De hecho, posteriormente, yo fui eso, lo primero que yo recuerdo cuando pienso en Beetlejuice es esa serie de televisión. Sí. que la emitían en la 2. Estamos Mm. hablando de años ya, bueno, de hace muchos años.
por Creo quedarnos ahí. que principio de los 90 más o Claro, menos. claro, de hace muchos años. Yo es que he vivido la uno y la 2 y punto pelota, ¿sabes? Entonces es lo que tiene ir cumpliendo días y meses en el calendario. Cristian, de Beetlejuice de repente surge una figura como cineasta que para mí, hablábamos la semana pasada de Woody Allen, que era de mis favoritos. Tim Burton quizás no sea de mis favoritos o no lo tenga siempre presente, pero nace una figura como Tim Burton que es espectacular. Fíjate, en el 89, un año después, aparece Batman, que para mí es la mejor versión que se ha hecho en el cine, incluso por delante del Caballero Oscuro, ¿no? De Christopher Nolan. En el 90 hace Eduardo Manos Tijeras, que es otra película que adoro. En el 92 hace la segunda parte de Batman, que todavía las películas buenas, porque Tim Burton produce Batman Forever, que ya cuando empieza la decrepitud desde mi punto de vista de la familia Batman, por decirlo así, pero es que después viene Pesadilla antes de Navidad, Ed Wood, eh, James y el Melocotón Gigante, Mars Attacks, que Mars Attacks es otra película estupenda, Sleepy Hollow, hace la versión de El planeta de los simios, Big Fish, Charlie la fábrica de chocolate, y paro ahí ya porque si no, no paramos. De repente, Beetlejuice es como la caja de Pandora en cuanto a Tim Burton, ¿no? Sí, un poco el descubrimiento, ¿no? De este director con un estilo completamente peculiar y absolutamente personal, que es lo que decíamos. Y lo mismo que ocurre, hay determinados directores de cine que yo creo que un poco pasan, su trascendencia es mayor por el sello que tiene, ¿no? Una película de Woody Allen, sabes que es una película de Woody Allen, si la ves a los pocos minutos. Una película ¿qué te digo yo? Martin Scorsese también. De Martin Scorsese, sabes Porque a los perfectamente cinco que es minutos Martin sabes que va a Scorsese. durar 140. Es una película de Steven Spielberg, sabes que es Steven Spielberg o que está producida, o que está en el universo Spielberg. O sea, y una película de Tim Burton en el momento que empieza, sabes que es una película de Tim Burton. Es verdad que, bueno, tiene determinadas obras que un poco se alejan aunque no, incluso pensando incluso en el Batman, hasta la atmósfera de Batman se acerca a ese tipo de Oscuridad sí, colorida. sí, oscuridad colorida y su tipo de la vestimenta, de cómo a él le gusta vestir, el tipo de vestuario que utiliza, el maquillaje, que es muy importante en todas las películas de Tim Burton y que al final te hace una película. Es lo que decía que se va un poco de la comedia porque, por ejemplo, pensando en Charlie y la fábrica de chocolate, es una película a priori que puede hasta ser infantil la historia y que puede considerarse, pero o por lo menos las veces que yo la he visto, una película súper dura, que los personajes son muy oscuros y que para nada hay claridad. O sea, para mí es una película que transmite un mal rollismo brutal, y me pasa con la mayoría, ¿no? De las películas de Tim Burton, incluso otra adaptación como Alicia en el País de las Maravillas, también una película muy mal rollera. Y así, es verdad que de las pocas que te sacaría, que es una que yo la veo y digo, o incluso has mencionado a Eduardo Manos Tijeras. Eduardo Manos Tijeras es una película súper triste, o sea, es una película, mm, que no, la ves y no te dan ganas para nada, por lo menos de vivir en ese De vecindario, o sea, saltar, de reír. no, o sea, tú te ves viviendo en ese vecindario y dices, me ahorco antes, ¿sabes? Que estás en una casa de estas, tío. O sea, es súper triste. Es que si hay una de las pocas películas que yo diría que casi que es la única de Tim Burton que tiene un espíritu optimista, tiene un espíritu alegre, aunque es verdad que luego tiene un mensaje duro también, un mensaje muy complejo, es Big Fish. Yo creo que es de las pocas cuya historia te va dando luz y te va diciendo, esta puedes verla en un día de lluvia que no te va a pasar nada.
Incluso Dumbo, que no sé si has llegado a ver la versión, Otra, que sí, no, que también, no es, también, es un no es poco... una, no es, o sea, Tim Burton hace con la historia lo que le viene en gana, ¿no? Mm, Quien haya visto Dumbo, la original en dibujos animados, y vaya a ver Dumbo de Tim Burton, que no espere que sea lo mismo, pero en live action, es totalmente distinta. no, Y no, Dumbo, yo con Dumbo, la de Tim Burton, lloré, lo digo abiertamente, lloré. Me parece una historia tétrica, incluso de dura y de triste, ¿no? ¿Cuál sería tu película favorita de Tim Burton? Ya que estamos, Cristian, estamos hablando de Beetlejuice, pero bueno, como también le metemos manos a los directores, ¿cuál sería tu película favorita de Tim Burton? Yo me quedo con Eduardo Manos Tijeras, te lo digo ya. yo me quedo con Big Fish. Por eso de que te es un poquito más animada, No, es así, sí, no solo eso, sino que, no sé, también es una más alegre. película, pero no solo por el hecho de que sea más alegre que me guste, sino por que conecto mejor con la película. Si bien hablabas de Eduardo Manos Tijera, por ejemplo, Eduardo Manos Tijera me parece una película maravillosa también, pero es verdad que yo no termino de conectar en ningún momento con esa, si bien sí conecto con Sombras Tenebrosas, por ejemplo. Es una película que a mí me encanta y que yo creo que no está lo suficientemente valorada dentro de su carrera, o la mencionaba antes, Mars Attack. Me parece una película infravalorada completamente, pero sí, ya te digo, si hay alguna que como fábula y como historia que yo conecte y que ha envejecido de lujo, que es verdad que es mucho más reciente que todas estas que estamos mencionando, para mí es Big Fish. Y ahora te voy a adivinar la mejor escena, que ya nos vamos pasando de tiempo poco a poco. Te voy a decir solo una palabra. Banana. Es correcto, es correcto. Pues Vaya, sin duda, descríbela tú. sin... Bueno, pues básicamente una cena, ¿no? Que están ahí con los invitados y un poco estos personajes que los dueños de la casa realmente, los fantasmas, se quieren deshacer de ellos y una de las formas que se le ocurre metiéndose en sus cuerpos, ¿no? Y haciéndoles bailar allí esta Una canción que la canción de la verdad que banana, la canción de la Calipso. banana muy, 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 muy divertida, que de hecho el personaje de Otto, que ahora no recuerdo el nombre, Glenn Sadix, si no me equivoco, el personaje de Otto, de este, no sabría bien cómo definirlo, porque de primera se supone que es una especie de interiorista, ¿no? De decorador de Diseñador de interiores, interiores, sí. exactamente, pero que luego se vuelve un Iker Jiménez o sea, que tiene casi es más sensible hacia lo paranormal que incluso la hija. También uno de los personajes más divertidos de la película. Además, un personaje, o sea, un actor muy, muy importante, que por ejemplo le guste Seinfeld, pues ahí está en Seinfeld. Eh, y en su funeral, la última canción que sonó es esta, de Banana. O sea que para que vean la trascendencia que tiene la película y que ha tenido para los actores, y bueno, que es una escena súper divertida. Esa es nuestra cena favorita y ahora, Cristian, nos vamos a ir al momento, digamos, complicado de la noche, como siempre, que es el momento. Miro para abajo porque estoy buscando aquí en el móvil el tablero de notas, que te lo he pasado también a ti para que lo tengamos presente, porque efectivamente llega el momento de ponerle nota a Beetlejuice. Te lo dejo a ti de principio. La verdad que le voy a poner una nota más baja de lo que esperaba, por lo que te he comentado, ¿no? Porque al revisionarla, la verdad que eso, ¿no? La veo un poquito menos transgresora, un poquito menos rebelde o menos divertida, como hemos dicho, de lo que la recordaba, incluso de lo que recordaba en la serie de animación me refiero. Pero aún así, lo que hemos hablado tiene momentos desternillantes, tiene momentos muy buenos y ha envejecido bastante bien. Le voy a dar un 8. Bueno, no está mal la nota. O sea, quiero No, no decir está mal, pero quiero decir o sea, en mi cabeza tiene una nota mayor. que si ha bajado después de la revisión,
la tenía en muy altísima estima ya de antes. Pues Sí, fíjate, porque es el estilo de película que a mí me gusta mucho, el estilo este ochentero, un poco cutre, un poco serie B, no sé, es el estilo que más me gusta de cine y por eso me ha faltado un toque más picante de la película, pero pero con muy buen montaje, con muy buena fotografía, es decir, bueno, y se llevó es y se serie B, llevó un Oscar a mejor maquillaje, que no claro, hemos es dicho, serie pero B, es muy serie B, pero a la vez tiene calidad fílmica, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues fíjate lo que te voy a decir. Yo es que tenía pensado ponerle un 8. Cristian, la próxima semana, si ves conveniente, empezamos a cambiar notas. Porque aquí estamos hablando ya de, sería la novena película la próxima semana y ya tenemos que empezar a hacer esto de las cábalas de la Ujú. comparativa, esta película, la otra y la otra. Si te parece, mientras vamos a ir pensando de qué vamos a hablar y sin más, pues muchísimas gracias, como siempre, y a bailar la canción de la banana. Muchas gracias a ti, como siempre, Rafa. Un Hasta la abrazo próxima semana. fuerte, Hasta un abrazo luego. fuerte. Hasta luego, Cristian. Y nos vamos este jueves, como siempre, para cerrar casi el programa, porque luego llega el Soliloco, con esas historias peculiares que normalmente nos trae Tony Cruz. Y digo que vamos este jueves con un relato que a mí me resulta bastante interesante, porque el fútbol está de por medio. Yo no sé qué voy a hacer con Tony, porque es un auténtico enamorado, enfermizo del fútbol, aunque siempre queda en un segundísimo plano, como sucede hoy, porque sobre todo vamos a hablar de un hombre que es malvado en el cine, fue malvado en el cine y que tuvo una vida muy peculiar, casi de buscavidas, ¿no? Casi de irse ganando la vida como pudiera. Pero antes de seguir, voy a saludar, porque no he saludado todavía, a mi amigo Tony Cruz. Tony, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Placer como siempre. Pues nos vamos a meter en la vida de un señor que se llamaba Alfredo, aunque internacionalmente se llamaba de otra forma. Ve dando tu inicio a la historia que es bastante peculiar. Bueno, vamos a hablar de un malo de película sobre todo del oeste, Aldo Sambrell. Quienes sepan un poco o mucho de cine, les sonará su nombre, pero lo que es probable es que no sepan que también fue futbolista. Es decir, fue tanto futbolista como actor. El fútbol está en todas partes realmente, como entretenimiento que es de masas y como algo más que un mero juego, pero en su caso es que además trabajó como futbolista, es decir, que no fue solo un apasionado del balón. Bueno, estamos hablando, para situar a los televidentes, del año 1900, bueno, el comienzo de esta historia, 1930, 1931. Es cuando nace en Vallecas el protagonista de esta historia, Alfredo Sánchez Brel, que era hijo de un militar que tenía ideas progresistas, se decía que era colaborador del general Lister, y que en consecuencia, claro, tras la guerra y para evitar represalias se tuvo que marchar, en este caso a México, ¿no? A Alfredo se queda en España, se queda en Madrid, en Vallecas, y le educa a su madre Basilia, y le educa sobre todo yendo al cine. Bueno, aparte de ir a la escuela, naturalmente, su gran pasión era el cine, iba a los cines Numancia, al cine Goya, y contaba, o eso decía después, en las biografías que hicieron, o que hizo él, o que las entrevistas que hizo, que si eras un poco pillo en esa época y no te levantabas durante el cara al sol, que podías quedarte también a la segunda sesión, porque ahí había primera y segunda sesión y bueno, pues hacían ese truco para poder ver más cine, ¿no? Y en esa época, pues, sobre todo lo que disfrutaba Alfredo Sánchez Brel, que era su nombre auténtico, eh, era con los primeros western, con interpretaciones de James Cagney, y bueno, pues él se evadía un poco de su situación, de su miseria o de sus apuros, sus estrecheces económicas y sobre todo también de la ausencia de su padre a través del cine. A Tony, los 12, sí, dime.
No, es que respecto a lo que estaba contando, ¿no? Enrique Lister, perdón, que era comunista, lógicamente el padre tuvo que marcharse a México, donde gracias a Lázaro Cárdenas era el nombre del presidente, si Sí, no recuerdo mal, que tiene una sí, estatua en Córdoba, de hecho, hubo mucha acogida de españoles. Y en la historia, tal y como la cuenta en el blog, me hace mucha gracia porque en un momento determinado comentas algo así como que, aquí lo tengo, las primeras películas sonoras le permiten ajustar las cuentas imaginariamente a aquellos que le impiden tener a su padre a su lado. Y me parece una forma muy bonita de contar ese comienzo, ese comienzo de vida, esa niñez tan dura, ¿no? Sobre la que tiene que partir y humildemente hacerse una trayectoria profesional en lo que sea, ¿no? claro, era un buscavidas. Él tuvo que ser toda su vida un buscavidas. Y bueno, como decía, a los 12 años se marcha a América a ver a su padre, casi a conocerlo, porque realmente se había ido muy joven el padre. Y bueno, allí en Puebla empieza a tener sus dos pasiones, a conjugar sus dos pasiones, aunque en este caso casi más decantándose por el fútbol que por arte dramático. Por un lado, Puebla, por cierto, Puebla de Los Ángeles, una localidad muy bonita. Pude conocerla este verano y verdaderamente tiene mucho encanto, de donde el mole poblano, por cierto. Bueno, pues allí empieza Alfredo a hacer de ese arte dramático su pasión y empieza a cantar rancheras. Se pone el seudónimo tanto singular de Alfredo de Ronda. No he sabido descubrir el por qué ese Alfredo de Ronda, cuando él, que yo sepa, de Málaga no tenía absolutamente nada. Y empieza a jugar también al fútbol como defensa y bueno, consigue jugar en el Monterrey y en el Puebla, donde coincide pues, con un jugador, entre otros, sobre todo un jugador que supongo que le sonará a los que sean futboleras, Lángara, el mítico delantero que llegó a maravillar fue de la selección española y a maravillar en el Oviedo, y está tres campañas, incluso tres temporadas en el conjunto rayado, en el Puebla, que le llaman allí el madrileño Sánchez. Allí le gusta mucho poner apodos y le ponen ese apodo. Bueno, pues eso fue en México, pero bueno, hay una curiosidad y es que desde Puebla le envían a Estocolmo, aconsejado en este caso por un poeta de allí, un poeta poblano, José Recec, que le dicen que insista en su pasión por el teatro y se va a Estocolmo. Y parece ser que allí en Estocolmo, esto sí que me resulta difícil de entender, claro, estamos hablando de los años 50, ¿no? Pero me resulta difícil de entender cómo por una operación de alopecia le dejaran una cicatriz en el rostro que además luego fue en gran medida la que le permitió en cierto sentido ganarse la vida, porque esa marca le hizo tener un aspecto más de malo, ¿no? Que más de malo de película. Lo que no sé, insisto, es cómo pueden dejarte una cicatriz en el rostro por una operación de alopecia. Y uno asocia alopecia a cuero cabelludo. No, bueno, no, ahí ya me pierdo porque de medicina sé tanto como de sueco. Él dijo una vez, hay que meterse en el personaje, hay que asumir esa actitud, esa mirada, y que para mirar tienes que saber interiorizar el personaje, convertirte en él, ser así. Así que bueno, en cierto sentido, esa cicatriz pues le permitió dar esa imagen de malo de película que después le ayudaría a ganarse la vida. Estamos en Estocolmo, hemos pasado por México, Puebla de Los Ángeles, por cierto, que tiene su relación, su nexo con Córdoba, porque de allí procede una de las imágenes cofrades religiosas más importantes de la ciudad, que es el Cristo de Gracia, conocido popularmente como el Esparraguero. El Esparraguero procede de Puebla de Los Ángeles, por si alguien quiere tener el Pues, dato, hace ya más de 4 siglos. pues fíjate, eso no tenía ni idea. O sea, de mundo cofrade, Efectivamente. eso no tengo ni idea. Así que agradezco el apunte y la verdad que me llama mucho la atención. Sí, sí, me parece curioso. Decía que hemos pasado de su infancia en Vallecas a su adolescencia, juventud en México, Monterrey, Puebla. Nos vamos a Estocolmo y vamos a volver a México, donde ya. No, perdón, vamos a volver a España, donde ya parece que no se va a mover, ¿no? Sí, porque su padre fallece y ya desde el 59
Alfredo Sánchez, todavía Alfredo Sánchez, se queda en España y bueno, en teoría, recomendado por otra leyenda como Samitier, el Rayo le ficha. Una vida, como insisto, muy azarosa, pasa del teatro al fútbol, Perdón, como digamos que va perdona, Tony, arriba. tú fíjate, Samitier, Sí, llevamos 2 semanas nombrándolo. Samitier era un hombre también sí, bastante, sería sí, sí, interesante, ¿eh? también, Porque también tiene una tenía su amistad historia. con Dalí, tenía su amistad con Alfredo Sí, 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 Sánchez. sí, 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 un hombre también muy activo, se ve que muy activo. Y bueno, pues la historia, el punto de inflexión, pues llegan jugando en el Rayo. Toda esta historia, todo esto, la conocí en una visita a Vallecas y allí pues me regalaron, de una charla para el Rayo Vallecano y me regalaron un libro, un tocho, un auténtico tocho, que es Vallecas y el Rayo Vallecano, se llama. Es enorme y dentro de ese libro, pues como he de reconocer que el entero no me lo pude leer porque es toda la historia del Rayo Vallecano, es una barbaridad, son unas 500 páginas o algo así, pero ojeándolo encontré esa historia y me llamó mucho la atención y ya fue cuando indagué sobre la figura de Aldo Sambrel. Bueno, decía que en el Rayo, en ese Rayo coincide con Joaquín Luis Romero Marchent, que dejó el fútbol, también jugaba en el Rayo, y se pasó a ser un director de cine, y concretamente director pionero en el western español. Sambrel, perdón, Alfredo Sánchez todavía apenas cuaja en Vallecas, solo juega 2 partidos y la curiosidad es que en 2 partidos le dio tiempo a ser sancionado por 4 porque vio una roja en uno de ellos y decimos que al final acabó siendo malo de película, es decir, que todo un poco encaja, ¿no? Y ya en el año 61, Sánchez visita a Romero, a este señor que se hizo pionero en el cine, en el western español, y entonces Romero ya había tenido, o sea, había hecho un nombre en el mundo del cine, incluso colaboraba con el mismísimo Samuel Bronston, y Romero le propuso su primer papel en una película, concretamente un papel secundario para lo único que se demandaba era que quien asumiera ese papel montara a caballo, supiera montar a caballo. Alfredo Sánchez, nuestro héroe, le dijo que por supuesto que sabía montar, porque al haber vivido muchos años en México, allí quien no montaba a caballo era como si estuviera cojo. La verdad es que Alfredo jamás había montado a caballo, así que se tuvo que marchar de picadero en picadero recibiendo cursillo anticipado de dominar equinos, porque, insisto, no había montado nunca en uno. Así que bueno, es lo que se hace por llegar a la fama, ¿no? La fama cuesta. O El por comer caso, incluso, ¿no, Tony? O por comer hombre, incluso. bueno, eso por supuesto, por supuesto. La fama y muchas veces van de la mano, o sea que, pero bueno, el caso es que Sánchez poco a poco pues va evolucionando como artista, como actor, se cambia de nombre, al menos para el celuloide, como Aldo Sambrel y empieza pues a ser figurante en una película, en películas que luego pues acabaron siendo bastante conocidas en el mundo del cine, como fue figurante en Rey de Reyes, luego estuvo con Alfredo Landa en Atraco a las 3, película de José María Forqué, y luego ya pues llegó a hacer una barbaridad, 300 películas. Por lo menos cuando indagué sobre esta historia, se le tiene catalogado como el actor más prolífico de todo el cine español. Así que, bueno, estamos hablando de alguien que ha trabajado mucho en el cine, ¿no? Entre los spaghetti western, ese subgénero dentro de los western, eran tan... A mí me gustan porque son tan cañís, tienen su sello particular y bueno, son películas con personalidad. Pueden tener una trama más o menos elaborada, pero tienen mucha personalidad, ¿no? Bueno, pues entre los muchos spaghetti western en los que participó, pues por ejemplo, estaba Por un puñado de dólares, que seguro que suena, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, es decir, que, hombre, Sambrel puede presumir de haber formado parte de elencos importantísimos de actores de talla mundial, ¿no? También puede presumir de otra cosa, su hijo, su primer hijo, tiene de padrino al mítico director Sergio Leone. Así que, bueno, creo que es singular, ¿no? Lo que ha sido la trayectoria de este señor que, bueno, ya claro, a partir de los 70, cuando el Spaghetti Western empieza a pasar un poco de moda,
pues empieza a cambiar también de registro, empieza a trabajar con Jesús Franco, otro director muy polifacético, ¿no? Muy productivo. Y bueno, pues también él se mete a hacer de director. Así que eso es un poco la vida de Aldo Sambrel, una persona Fíjate, que, mira, Tony, perdona, eh, como bien comenta, empieza como figurante en Rey de Reyes, que es una superproducción de Hollywood. También como figurante en Atraco a las Tres, que como bien comenta aparece Alfredo Landa, pero bueno, Atraco a las Tres, que para mí es una de las mejores películas españolas de todos los tiempos. Está Agustín González, está José Luis López Vázquez, es decir, es una película coral fantástica, pero es que un año después participa también en Cleopatra. O sea, estamos hablando de producciones, arranca como figurante, pero en producciones enormes, ¿no? Y luego lo que comenta, participa en la trilogía de la muerte o del dólar, como se quiera llamar, que es la que has comentado de por un puñado de dólares la muerte tenía un precio y el bueno y el feo y el malo. Fíjate, ahí se bate el cobre, pues por decir tres nombres, los tres personajes principales del bueno, el feo y el malo, por ejemplo, Clint Eastwood, sí. Lee Van Cleef y Eli Wallach. O sea, Pues ya. el hombre se busca la vida, pero se la sabe buscar bien, ¿eh? No creo que acabara viviendo mal, ¿no? El caso es que los últimos años de su vida nunca se puede decir que tuvo un reconocimiento a la altura de su trabajo, porque, bueno, en fin, eh, digamos que hay o puede haber otros motivos por los cuales se concedan Goya, más allá de lo que es la mera trayectoria profesional, pero bueno, no viene al caso hablar de eso, pero nunca recibió un Goya. En España no fue muy galardonado, pero en Italia, por ejemplo, se llevó el premio internacional Fontana di Roma. Eso sí, sí que se ha reconocido, pues, por ejemplo, una biografía que era Aldo Sambrel, La mirada más despiadada, también un documental, Río Seco. Y bueno, pues la historia es que este señor, como has dicho, yo creo que el mayor reconocimiento para un actor es haber compartido películas con otros grandes y sobre todo haber hecho muchas, en este caso más de 300, una barbaridad. Estuvo también con Gina Lollobrigida y bueno, los últimos días los pasó tranquilamente en Alicante, paseando como un turista más por las explanadas y, bueno, eso sí, con su mirada, yo me lo imagino paseando por allí como si llevara a las espuelas, ¿no? En sus botas con su espuela ahí, con su mirada de malo de cine, ¿no? Y bueno, es una forma en la que me gusta imaginarme a este señor que falleció en julio de 2010 a los 79 años y bueno, como parece lógico, sus cenizas están en Fort Bravo, en el desierto de Tabernas en Almería. En principio, o por lo menos eso es lo que he podido colegir de lo que he podido encontrar. Así que ahí está este señor, Aldo Sambrel, de vida tan azarosa y que, por cierto, a pesar de haber también jugado al fútbol, no ganó nada, bueno, no ganó nada, una copa en México, que es mucho más de lo que hemos ganado tanto tú como yo, y que además, a pesar de haber jugado en el Rayo Vallecano, era del Atlético de Madrid. Eso por lo menos he podido descubrir. Es una vida totalmente singular la de este hombre, ¿no? Porque encima ese remate, ¿no? Que yo estaba esperando que lo comentaras, ¿no? Jugó en el Rayo Vallecano, y nacido en Vallecas, además, en Puente de Vallecas, pero era del Atlético de Madrid. El final del artículo me parece fantástico porque es un poco lo que comentaba Tony. Si me lo permites, voy a leerlo, ¿no? Dice, escribía Tony, nunca recibió un Goya, perdón. Sí fue muy reconocido profesionalmente en Italia, donde se le apellidaba Sambrelli, pero se batió en duelos con Clint Eastwood. Nunca ganó una liga, una copa sí, en México, pero compartió rodaje con Gina Lollobrigida. Es decir, este hombre que vivió la infancia más dura posible dentro de lo que es el pensamiento occidental, ¿no? Porque la infancia más dura posible es irte al cuerno de África, que Claro. eso es insoportable, ¿no? Pero viniéndonos a Occidente, la infancia más dura posible, que es nacer en el periodo más convulso, porque naces, está la Segunda República formándose, esa Segunda República dura 5 años porque es insostenible, una guerra civil, tu padre se tiene que marchar y de la nada consigues hacerte una vida en la que quizá, como tú bien decías,
no tengas una estrella en el Paseo de la Fama, pero sí has conseguido estar entre los más grandes. Mira, desde mi punto de vista, el mayor reconocimiento que uno puede tener es el que uno mismo siente. Y en ese sentido, que a este hombre no le dieran premio me parece una anécdota. Yo a mí me gustan las historias de este tipo, más de las que hay unos cardan como una cosa, unos llevan la fama y otros cardan la lana. A mí me gustan los que cardan la lana, porque los que cardan la lana muchas veces son aquellos que se relacionan peor o que son más torpes a la hora de colocarse en esos primeros puestos, ¿no? No siempre los que llegan lo más arriba son los que más mérito tienen y sobre todo no siempre los que están más arriba son los más valiosos, ¿no? Hay gente que a lo mejor no llega a nada de la vida y son personas, no lo digo por el caso de los Ambrel, que creo que en este caso No, en general. tuvo mucho éxito, ¿no? Pero quizás sea menos conocido, ¿no? Y bueno, yo creo que en la vida hay dos formas de llevar a cabo tus proyectos. Una es hacer ver que haces mucho y otra es hacer mucho. Muchas veces haciendo mucho no parece que hagas mucho, pero estás haciendo mucho. Y si tú mismo eres consciente de que estás haciendo mucho, tú puedes estar absolutamente tranquilo porque te tienes que intentar sentirte bien. Otra cosa es que lo consigas, pero tienes que intentar sentirte bien al margen de los reconocimientos. Y esta es la historia de Sambrel, una persona que yo creo que no estoy metido en su cabeza, pero creo que si él hiciera un sencillo, un sincero balance de su vida, porque hemos hablado de algunos, pero es que trabajó con Orson Welles, con Schwarzenegger, es que son muchos las personas del cine que han conocido a este Sambrel, ¿no? Y sobre todo, como has dicho, que partió de la nada, que partió de una infancia dura, de una infancia complicada, un hombre que se hizo a sí mismo, es verdad que luego pues en Estocolmo sí que estudió y demás, pero bueno, una vida inquieta, un hombre que se movió, que vivió, que aprovechó su vida bueno, que por eso es por lo que ahora estamos hablando de él. Probablemente no hablemos, por lo menos yo no saque historias de personas más reconocidas o más conocidas, pero para mí tiene más hueco en mi recuerdo Aldous Sambrel que otros que a lo mejor, y no voy a nombrarles porque tampoco viene al caso, han tenido más premios o son más conocidos para el común de los mortales. Me llama más la atención. Totalmente. Tony, como siempre, muchísimas gracias por traernos una historia peculiar que a mí me ha resultado realmente curiosa, ya te digo, especialmente curiosa porque relaciona ese fútbol y ese cine y sobre todo lo que hemos insistido ya bastante al final del programa, uno de esos personajes, digamos, nacidos para perder o nacidos sin estrella, pero que al final se genera su propia victoria. Así fue, un hombre hecho a sí mismo y que acabó, pues creo, y el balance que debería hacerse su vida, triunfando en lo que más le gustaba, que era el cine. Y sintiéndose satisfecho consigo mismo, seguro. Tony, lo dicho, muchísimas gracias como siempre. Un placer, Rafa, como Un siempre. abrazo. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro. Yo diría que hoy en día no. No es un tesoro la juventud, sino un mal trago que pasar. Otro en esta vida. Aunque haya una señora azul, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Partido Popular de dicha región, la señora Isabel Díaz Ayuso. Esa señora azul que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón. Deja sentir tu olímpico desdén. Es su gestión, tu alarde de saber. Tu realidad es solo confusión. La canción perfecta, escrita y cantada, publicada
por el grupo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Una canción que define a la perfección a la señora Isabel Díaz Ayuso, que desde su púlpito nos da lecciones a todos sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre la verdad y la mentira, aunque ella sea más de contar medias verdades, incluso ni eso. Ella que desde su atalaya de conocimiento es capaz de buscar votos ofendiendo a las personas entre las que quiere recoger esas papeletas. Lo último fue la juventud. Bueno, lo último con lo que yo decidí quedarme. La juventud. La señora Isabel Díaz Ayuso vino a asegurar que los jóvenes de hoy en día tienen un problema, y es que lo tienen todo, excepto la cultura del esfuerzo. Los jóvenes de hoy en día no tienen cultura del esfuerzo. Lo dice una señora que gana más de 100.000 euros al año, más que cualquier miembro del gobierno de España, una señora cuyo currículum vitae, está profundamente ligado, casi únicamente ligado a su actividad política, y que ha crecido gracias a, no voy a decir favores, al madrinazgo primero de Esperanza Aguirre y padrinazgo después de Pablo Casado, al que por cierto le asestó una buena puñalada por la espalda hace unos meses. Los jóvenes no tienen cultura del esfuerzo, dice. En España, voy a dar solo unos datos. En España, un 31% de los jóvenes de menores de 25 años se encuentran en situación de desempleo. Me refiero lógicamente a los jóvenes de esa edad que están dentro de la población activa, es decir, que desean trabajar y no pueden hacerlo. Un 31%. Si miramos la cifra entre los 16 y 19 años, resulta que ese porcentaje sube a un 45,42. Si nos vamos a las personas que tienen entre 20 y 24 años, hablamos de un 27,6%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística del anterior cuatrimestre, es decir, hasta final de septiembre de este mismo año. En 2021, en España, el 55,4% de los jóvenes de este país tenían un contrato temporal y un 25,4% tenían un contrato parcial. El contrato parcial no es tan negativo si es buscado. El problema es que el 50% de los jóvenes con contrato parcial de este país en 2021 no querían ese tipo de empleo. Querían un empleo de verdad, jornada completa, estabilidad. El Consejo de la Juventud de España, que es un organismo ligado al Ministerio de Asuntos Sociales, no sé cómo se llama ahora, sinceramente, no lo recuerdo, nos comentaba que el 41,8% de los jóvenes trabajadores de este país están sobrecualificados. Es decir, tienen mayor cualificación de lo que el puesto les exige, ¿no? Ahora, para trabajar en una cadena de comida rápida o de cajero en un supermercado, y no estoy menospreciando a las personas que trabajan en esos puestos, necesitan título universitario.
es otro de esos datos, como que el salario medio, que esto no se lo cree ni Pirri, como se suele decir por mi tierra, el salario medio de los jóvenes en 2021 era de 1.207 euros. Mentira. Hombre, si cogemos un baremo de los jóvenes empleados con un sueldo importante y la inmensa mayoría de esos jóvenes que trabajan de sol a sol para ganar 4 duros, pues nos sale la media. Lo cierto es que hoy en día ser joven supone no tener experiencia laboral, supone estar menos capacitado a la luz de no sé quién para verse empleado, o simplemente por su necesidad de entrar en el mercado laboral, pues sufren lo que tantas veces se dice precariedad laboral. Suena hasta poético, precariedad laboral. Eso significa dedicar la vida al trabajo para ganar muy poco dinero. Nos hablan del ahorro. ¿Cómo se va a ahorrar? Les voy a dar más datos. En este país hay solo un 15,8% de los jóvenes de entre 16 y 29 años que están emancipados, es decir, que han salido de sus casas, y no solo eso, que tienen opción de vivir con independencia económica. Eso es la emancipación. Si un joven quiere marcharse a vivir de alquiler, tiene que dedicar el 79,2% de su sueldo. Supongo que después tendrá que comer cartón, papel, no sé. Y el ahorro, pues queda para otros. Luego nos hablan de que lo tenemos, o lo tienen, porque yo ya no soy joven. Lo tienen todo. Y por eso viven despreocupados. No hay cultura del esfuerzo, dice la señora Isabel Díaz Ayuso. Y el señor García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que cobra un pastizal más que el presidente del gobierno, sin hacer nada, porque no tiene responsabilidad en ninguna cartera, hablaba de que no hay, de que está descendiendo el crecimiento vegetativo, que no se tienen niños y niñas, por hablar más rápidamente, que no hay nacimientos, como debería de haberlos, por las políticas de izquierdas y no sé qué y no sé cuánto y bla 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 bla. Bueno, si no puedes salir de tu casa, ¿cómo te vas a plantear tener un hijo o una hija? El 30% de los jóvenes españoles, 3 de cada 10, viven en pobreza o exclusión social, o tienen problemas de ello. Hoy en día son 10 puntos porcentuales más que en 2008. Todos estos son datos del Consejo de la Juventud de España. Y un informe de la Fundación SM, titulado Jóvenes en Iberoamérica 2021, que trataba de comparar la situación de los jóvenes de Iberoamérica y de España, hablaba de que el 74%, Juventud Divina Tesoro, señor Azul, de este país, se plantea emigrar fuera a otra nación, con tal de mejorar sus condiciones de vida, encontrar una estabilidad, formar una familia, que es esto con lo que se llena la boca el sector más conservador de la sociedad española.
Dice la señora Isabel Díaz Ayuso, después de esta colección de datos, que los jóvenes de hoy en día lo tienen todo, pero no cultura del esfuerzo. Lo dice una señora que ha vivido y vive de la política, que cobra más de 100.000 euros al año, que tiene la poca vergüenza de afirmar que en Madrid los precios de alquiler y de compra de vivienda son excesivos, al tiempo que gobierna esa comunidad. Ella se queda tan pancha y la gente le aplaude. Pues usted, señora Azul, que sin contemplación desde la cima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio, no tiene vergüenza. O porque la ha ido perdiendo o porque no la ha conocido. Pero tampoco tienen mucha más quienes vitorean afirmaciones como esta de que los jóvenes españoles no tienen cultura del esfuerzo. Los jóvenes españoles lo que han dejado de tener, a Dios gracias, es cultura del esclavismo, del sufrimiento. Lo dice una persona que ha sido joven y que se ha ganado, bien o mal, no lo sé, su futuro presente actual a base de trabajo, de esfuerzo, muchísimo esfuerzo, sin padrinos ni madrinas, con tesón, con sacrificio. Pero del sacrificio al negrerismo hay un trecho muy importante. Juventud, divino tesoro. No. Buenas noches. Sed felices y procurad que los demás también lo sean.